Hola, hola, hoy estamos en un nuevo episodio de Cineclub Paradiso y seguimos hablando de este súper director John Ford. Es un cineasta estadounidense, nacido en Maine, que se inició desde muy temprano, desde muy joven, en todo este tema del cine. Dirigió y produjo más de 130 películas a lo largo de toda su trayectoria. Un director que para muchos es el Shakespeare del cine. Y en esta oportunidad, bueno, nos toca hablar de una de sus obras que se llama Centauros del Desierto. Es una película llena de sutilezas, es una odisea, es una épica que además abre con un plano extraordinario, que me imagino que Minerva nos va a comentar un poco más acerca de los planos de esta película, pero particularmente ese plano con el que abre la película, desde el interior de la casa y cómo se ve todo ese desierto, se ve la silueta de la persona que abre la puerta y viene cabalgando John Wayne. Es una apertura increíble para una película como esta. Quería preguntarles cómo les pareció, cómo sintieron esta película. En términos generales puedo decirles que no es que me llame la atención el género western, pero esta película es históricamente importante para Estados Unidos y como film destaca la extraordinaria fotografía, como bien lo comentan, ¿no? También la podemos encontrar un poco graciosa en el guión, ¿no? Sí, es que definitivamente es una película que trasciende el género. ¿Qué nos puede contar, Gaby? Total, o sea, para mí es una película, sí, muy de western, pero también es una película con humor, con tragedia y al mismo tiempo con acción, ¿no? Entonces, tiene una carga moral bastante importante para mí, o sea, dentro de la tragedia también hay un humor como muy inteligente, ¿no? Que recrea y te permite quizás que esa lentitud que a veces se ve en la película te refresque un poco, ¿no? Pero sin embargo es una historia que obviamente presenta a personajes muy marcados y, como bien dicen, a paisajes también muy marcados, muy espectaculares, pero sí tiene una carga moral y una carga racista también muy fuerte, ¿no? Entonces creo que nos abre un panorama, como dice Inde, totalmente diferente, y por eso que causó en su momento mucha polémica, ¿no? O sea, tuvo como extraordinarias críticas y también críticas muy negativas, ¿no? Entonces, para mí fue una película muy buena, me gustó muchísimo también, y la verdad es que sí, tiene muchas cosas destacables. Sí, también lo que comenta Gaby, que Ford combina esos graves conflictos personales, que uno le llama drama, con esos conflictos socioculturales, que en este caso sería el género acción, y ese humor que yo lo veo así como ese humor sarcástico, ¿no? Y a veces también se nota como ese humor como circense, así cuando cuando John Wayne le da la patada a su amigo así, en el desierto. Entonces tiene cosas que son muy graciosas, o sea, que hacen reír independientemente de la época en que tú veas la película, ¿no? Y también mezcla lo que es la aventura y el suspenso, todo con gran facilidad. O sea, pareciese que él, bueno, tuviera esa facilidad para mezclar los géneros en una sola película. Entonces, bueno, no parece, es evidente su facilidad para mezclar. También es evidente, pues, el interés del director por mostrarnos como que siempre como esos momentos históricos importantes. No, y personajes rudos que se debaten todo el tiempo en cuestiones morales, ¿no? Pero además son rudos y a la vez pueden ser graciosos. Entonces, esa dualidad me encanta de Ford. Totalmente. A mí realmente de esta película me volvió loca las sutilezas de la película. Amé esas sutilezas que están desde el primer momento, cuando la cuñada lo recibe y él la saluda con un beso en la frente y ella se queda con los ojos cerrados
Y ahí tú dices, aquí pasa algo. Y luego entran, etcétera, y empieza la dinámica familiar y llega, no sé, el sacerdote o como se llame, y Marta toma la chaqueta de Ethan, del protagonista, de John Wayne, y le hace una caricia muy sutil, maravillosa, y ahí tú te das cuenta que hay amor allí. Y en ese momento, antes de esto, la cámara está enfocando al sacerdote o al padre, al reverendo, esa es la palabra, al reverendo, y el reverendo voltea a ver hacia esa habitación donde ella está agarrando la chaqueta. La cámara se va hacia esa habitación, tú ves esa caricia sutil, maravillosa, como lo hace la actriz. La cámara vuelve, el padre o el reverendo ve como hacia el infinito, o sea, como que quita la mirada de allí y se hace el que no está presente, y ahí tú te das cuenta que él sabe lo que pasó ahí. Sí, algo que no terminan de contar. Exacto, y por supuesto, antes de eso, en algún minuto, te das cuenta también que él está bien, él fue a la guerra, pero él era como rebelde, estuvo un tiempo entre que se terminó la guerra y regresó a la casa, ese es un espacio muerto, y el sobrino le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste? Hace 3 años que terminó la guerra, y entonces, ¿por qué no habías llegado antes? Y ahí también hay un silencio, entonces te da para pensar, bueno, quién sabe en qué andaba metido él, ¿no? O tal vez estaba huyendo de la situación de esa casa, en el que él probablemente estaba enamorado de su cuñada, y simplemente no quería volver. Y así, otro montón de sutilezas más, como por ejemplo cuando llega el muchacho que es mitad cherokee y mitad, o sea que es cherokee, pues que es mitad blanco y mitad indio, Martin, y entonces él le va a decir tío, pero entonces le dice que ese no es su tío, entonces ahí tú te das cuenta que ese muchacho no es de la familia, aunque es tratado como alguien de la familia, pero realmente no es familia directa. Y entonces después hablan de que él lo rescató y tal, y se lo llevó allá. En fin, te cuentan tantas cosas con tan poquito, que eso me pareció extraordinario. Me pareció extraordinario. No sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, como sí, bueno. esas sutilezas que son como muy al estilo de Bergman, en este caso las tomaría de su admirado Ford y las incluye, y uno ve eso en su filmografía. Es evidente ese tipo de mensajes que nada más deja la interpretación del espectador, y sí, se nota muchas cosas que quedan así en el aire, y uno, bueno, pero ¿quién eran los padres de Martin? Y por qué ese odio que Ethan le tenía a los indios tan visceral, y por qué tantas cosas que pasaban en la peli. O sea, de verdad que se queda uno con muchas lagunas en ese aspecto. Sí, de hecho, tú hablas de Bergman y efectivamente ese plano con el que abre la película me recordó mucho al plano de la película de Bergman, una que discutimos el año pasado. La de la chica que se vuelve loca. Ella, esa. Que también te muestra desde dentro de la casa hacia afuera, cuando ella se va, cuando la buscan y se queda el hermano. Sí, es cierto. Yo la recordé también allí. Como en un espejo. Lo que pasa es que tiene tantos nombres. Como en un espejo, sí. Ajá, tenía traducciones que una era como en un espejo, detrás del espejo, y la mujer tenía alucinaciones, sí, ya. Sí, el juego de cámaras en la casa. Exactamente. Yo digo, esto es John Ford, porque claro, esta película fue después de Centauros del Desierto, por ejemplo, la película de Bergman. Sí, fue en el 61. En el 61, esta del 56. Evidentemente Bergman tomó todas estas cosas de su maestro, pues, Ford. Exacto, sí. Y bueno, en cuanto a la guerra, al episodio que ellos destacan allí como de fondo, pero que veo que Ford siempre quiere como destacar esa parte histórica, enmarca sus películas como un momento histórico que es muy importante, como la guerra que ocurrió en esos años en Estados Unidos, y que culminó con la rendición, pues, de los que eran
los estados confederados, frente a la Unión, que eran los estados que estaban al norte. Exacto. Y eso, como él era de los renegados, de los que no aceptaban que sus generales se habían rendido ante los otros generales del norte. O sea, seguían en su empeño por mantener lo que ellos creían que era justo, la esclavitud, porque ellos estaban a favor de eso. Y de allí que cataloguen esta película así racista. Ya había terminado la esclavitud, pero uno espera que quedaran rastros, ¿no? Que se mantuvieran ciertos comentarios o cosas que dijeran, no sé, pero uno no lo ve a lo largo de la película. Entonces uno dice, bueno, era un odio que tenía hacia los indios, pero seguramente hacia los negros, hacia todo lo que no fuese como esas razas puras y todo eso. Bueno, yo creo que es un simple reflejo de una época. O sea, yo creo que tildar a la película de racista es como, no sé, sutil, no sé. O sea, él lo que quiso fue plasmar un momento, una época, y de repente sí, dar de qué hablar. Lo que ocurrió en algún momento en Estados Unidos, y bueno, que probablemente sigue ocurriendo en alguna medida, ¿no? Pero simplemente fue eso, o sea, plasmar un momento desde un punto de vista. Y bueno, ahora creemos la polémica, Clay. Pero bueno, también tienes que ver más o menos lo que dicen las críticas, ¿no? Que hay escenas muy explícitas de la muerte de los indios, por ejemplo, y las muertes sí. de los blancos no se muestran, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces todo como por ahí vienen esos comentarios, ¿no? Pero obviamente es una película adaptada a la época, y además ves también como la visceralidad tanto de los vaqueros que van a buscar a los indios, como de los indios defendiendo sus territorios, ¿no? Entonces, pues sí es una mezcla también que tiene un contexto histórico importante, como lo decía Galax, pero bueno, también hay que recordar que es un western, ¿no? Entonces siempre, como dice Indy, es una historia que está recreada en esos momentos y que cuenta esas historias, ¿no? Y parece, esa es una película que parece que tiene dos películas. Tú, en un principio, además, bueno, yo al menos, yo dije, no puede ser, ¿y cuántos años va a pasar buscando a esta persona? Entonces llega el invierno, vuelve a llegar el verano y vuelve a llegar varios inviernos. Y otra, y entonces tú dices, ¿qué está pasando acá? Entonces ya la película se convierte como en otra película, o como ya es una cosa como que se transforma en otra, pero al final cierra de la misma forma como abrió, y eso me pareció otra sutileza maravillosa. Él va llegando, cuando abre, va llegando esa persona solitaria a una casa y se enfoca desde dentro de la casa, y al final esa misma persona solitaria también está fuera de la casa y se cierra la puerta desde dentro. Él siempre perteneció a otra parte, pues. Sí, definitivamente. Me pareció espectacular. Esta obra tiene muchos factores, no solamente técnicos, sino también algo resaltante que debe perdurar para la cultura de estos nómadas. Entonces, es un momento que Ford quiere rescatar, un momento de la realidad, pero tampoco nos quiere aburrir, ¿no? Entonces, por eso vemos en la historia cómo se divide en algo gracioso, en algo jocoso también. Incluso recuerdo esa pelea que hubo, un intento de pelea que hubo entre el Martin y el chico que se iba a casar con la supuesta novia de Martin, ¿no? Entonces fue algo bastante gracioso, algo bastante inesperado, pero que lo saca a uno un poco para relajar. Yo creo que lo curioso de esto, obviamente quitando las cosas que ahora pues no nos resultarían igual, es esa capacidad, ¿no? De mezclar la aventura y el humor, pero a la vez estás manejando un tema súper profundo, ¿no? O sea, estás con un hombre con un resentimiento, con un odio, porque vivió una tragedia
¿no? Que es la muerte de su hermano y su cuñada a manos de estos indígenas, y pues quiere vengarse, ¿no? Y resulta que su compañero de aventura termina siendo un niño comanche rescatado en su infancia y criado por su familia, y al final terminan también una relación entrañable entre ellos dos, que termina abriendo precisamente esa dualidad de, bueno, odio a los indios, pero este indio me está ayudando, ¿no? Entonces, creo y ahí que tiene te muestran la realidad. Sí. Eso es maravilloso. Sí, porque eso es lo que pasa y lo que siguió pasando en Estados Unidos. O sea, ya ahí, digamos, las grandes diferencias se fueron desdibujando en la práctica, aunque bueno, algunas mentes continúan, pero de alguna manera en muchos casos esas líneas se desdibujaron, y tal como dices tú, lo muestra de una manera maravillosa, que esas dos personas, él luchando contra esos comanches y queriéndolos matar, y su gran compañero, el que lo apoyó durante 5 años de odisea prácticamente, es un comanche más. Y es tan lindo como maneja esa sutileza cuando, por ejemplo, ese muchacho mata por primera vez a uno de los indios, que se estremece, suelta el arma, porque él sabe que está matando a su sangre. Esa escena fue maravillosa, y ahí te lo está diciendo, te lo está gritando Ford con imágenes. No, y te está diciendo precisamente eso, ¿no? O sea, que el odio, que la batalla era ambivalente, o sea, era tanto de los indios como pues de los tejanos, y en ambos pueden haber odios, en ambos pueden haber amores, en ambos hay todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí, con una excelente interpretación de estos actores. Vemos nuevamente a la estrella John Wayne haciendo un papel impecable de un hombre solitario, de un hombre calculador, de un hombre decidido, ¿no? A diferencia de su acompañante, que es mucho más joven, con dudas, con miedos, un montón de cosas que nos deja ver, sí, que nos deja comernos la historia, que en realidad aunque es una ficción, es la representación de una realidad del pasado, ¿no? Bueno, que pasado, porque nosotros lo estamos viendo ahorita, ¿no? Creo que lo más interesante o lo más enriquecedor de esta obra es el aporte que hizo técnicamente, ¿no? Porque podemos ver una técnica avanzada en esas escenas de acción, en esos movimientos de las cámaras con los caballos, en esas composiciones de imagen que vemos en ese entorno de paisajes naturales que definitivamente son estéticamente impecables, ¿no? Entonces no vemos lo impecable, no vemos lo estético solamente en los estereotipos, sino que lo vemos en sus vestuarios, lo vemos en lo que se podría decir escenografía, pero en realidad sabemos que todo es natural y por eso la fotografía es tan hermosa. Las composiciones, sí. Sí, en todos los aspectos. Y justo esa toma que comenta Indy, que es magnífica, o sea, y que creo que le encanta a todo el mundo, que es la misma prácticamente es la misma del inicio, es la misma del final, donde encontramos ese contraluz que da lugar a una silueta en medio de la sombra que genera el sol del lejano oeste, por decirlo de alguna forma, y divide esas dos realidades, o sea, dentro de la familia, dentro del hogar, y todo lo que depara fuera de la casa, ¿no? Entonces encontramos ese marco de la puerta a nuestro personaje, primero al esperado momento de la llegada de nuestro personaje principal, y luego al final como algo victorioso, ¿no? Digámoslo así, como un final feliz, aunque fue trágico. Exacto. Aunque fue dramático, con mucha espera, y bueno, y pasaron cosas terribles. Igual podríamos poner entre comillas un final feliz, en el cual hubo, después de una gran travesía, donde el
el líder de esta travesía, sabía o mostraba que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, la historia es interesante, la forma en la que se maneja, en la que se muestra, es magnífica, y creo que por eso es considerada una de las mejores películas de este género, ¿no? O sea, es algo que nosotros estamos conversando ahorita, pero que después de haberse estrenado la película y no haberlo valorado o apreciado lo suficiente, se dieron cuenta finalmente que era un aporte a la historia del cine también, que había tenido técnicas avanzadas en ese momento, que había logrado influenciar el género de acción, ¿no? Con los movimientos rápidos y la edición rápida, los movimientos rápidos de cámara sin que se viera feo, sin que se viera mal, y la edición rápida, ¿no? De estos movimientos, y que todo se sintiera real, o sea, tan bien hecho, ¿no? Porque cuando uno va a ver esta película, uno dice, ay, una película antigua, bueno, vamos a ver. Entonces, y cuando uno la ve, aparte que esa color y todo, cuando uno la ve, pues se siente súper moderno. Totalmente, esas tomas de los caballos, no sé, cuando se enfrentan los dos grupos, el grupo de digamos, soldados de John Wayne y su gente en una de las escenas finales, y el grupo de indios, y esa escena, esa persecución, entre comillas, con los caballos fue increíble. Tú dices, bueno, ¿cómo lo grabó? ¿Cómo lo filmó en esa época? Y justamente lo que dice Minerva es muy real, que en el momento en el que se estrenó la película, quizá la gente se quedó un poco entrampada en estas discusiones de no sé, de racismo, etcétera, y no vieron la película, digamos, con otra óptica, con esta óptica del aporte, tal como dices tú, el aporte que le está dando al cine esta película en muchísimos sentidos, en la forma de narrar una historia, en la forma de mostrárnoslas con imágenes, en las composiciones de las imágenes, que me parecieron impresionantes, y la interpretación de los personajes. Es una odisea completamente, la película es casi como la odisea de Homero. Así que nada, es una película que me parece extraordinaria, de unas dimensiones increíbles, y me encantó verla, de verdad me encantó verla, así que me agradezco por esta instancia que nos ha permitido compartir todo esto sobre el cine, de verdad que sí, porque probablemente pues no la habría visto, quizás no la habría visto nunca esta película. Lo hubieses perdido. No la hubiésemos perdido. Yo, bueno, quería comentar de la fotografía que ustedes decían, ¿verdad? Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, y que también esa toma desde dentro de las casas con ese objetivo exterior, pues espectacular. También donde se muestra como la magnificencia de las rocas frente a lo pequeño que eran los vaqueros en ese gran desierto. Y cuando nos muestra el Comanche jefe, entonces como él muestra todas esas mezclas que se fueron dando, pero que ellos seguían manteniendo esas luchas, y que al final, como dijo Gaby, por eso tal vez le dieron ese nombre en Argentina o en Latinoamérica de Más corazón que odio, porque al final de todo su odio, todo su desprecio, el que sentía por los indios y todo eso, ganó pues el amor, porque logró superar eso en parte, ¿no? Aunque después, bueno, queda también ese vacío al final, porque él queda solo como siempre lo fue. Pues sí, bueno, a mí esta peli de verdad que también a nivel de, como dice Indy, ¿no? O sea, nos deja muchas cosas, porque también a nivel de guión no hace falta
grandes frases, no hace falta escribir tanto, hay mucho silencio, hay muchas escenas que se explican solas y que, como dijo Galas, en algún momento también le da al espectador la oportunidad de divagar y de imaginar qué pudo estar pasando. Y también muchas veces cuando desaparecen las sobrinas de nuestro personaje principal, vemos que hay una escena donde no se dice nada, donde este personaje está perturbado y sabes que algo malo pasó, sabes que sucedió, pero no te lo muestran, ¿no? Y parte de toda esa esencia de la película es eso, ¿no? Es ese contraste de lo que es muy explícito, pero también lo que dejas a la imaginación. Entonces, sí, y esa dualidad de odio y venganza, y al final, pues, digamos, el amor filial, rescatar una sobrina que al final también querías deshacerte de ella porque ya no era parte de tu familia, sino se había convertido en una india más, pues termina siendo un poco más fuerte la filiación y el verla y el tenerla en los brazos para decir, oye, no, volvamos a casa. Entonces creo que sí, que es grandiosa en cuanto al guión, en cuanto a la fotografía, mostrarnos esa soledad, también esa aridez en el paisaje como parte de todo el contexto, porque pues es eso, ¿no? O sea, hay odio, hay venganza, hay amor y hay un paraje desolado que termina siendo increíblemente hermoso. Pues en ese sentido creo que esa dualidad siempre se mantiene, ¿no? Y esa escena del inicio y al final, como todos mencionan, que creo que es una de las icónicas de esta película, también refleja eso, ¿no? O sea, refleja la luz y la oscuridad, ¿no? La historia que se vive dentro y la que se vive fuera, como bien lo decía Minerva, y al final divide al personaje principal con el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, él siempre está al margen, está uno u otro lado, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran, gran película. Extraordinaria, sí, sí. O sea, hay que verla, es una película que hay que ver, definitivamente. Y sí, es una película que puede tener opiniones fuertes de un lado o de otro, pero que todo cinéfilo debe ver.